El tabaco es una de las sustancias más consumidas en Aragón, pero ¿cuánta gente fuma en nuestra comunidad? ¿Lo hacen más los hombres o las mujeres? ¿A qué edad empiezan a fumar nuestros jóvenes? Llega la hora del análisis con nuestra experta Isabel Castillo. Pues a todas esas cuestiones vamos a responder ya, Isabel. Te voy a preguntar lo primero de todo, por la situación del tabaquismo. ¿Cuánto tabaco se consume? Mira, vamos a hablar primero en España, ¿vale? Entonces, ¿cuántos fumadores y qué proporción de fumadores hay en España? Yo aquí a priori veo un dato interesante y es que el 48% de los españoles no fuman. Sí, pero vamos, date cuenta que aún hay un casi 25% que sí que fuman. Fíjense, esta es la gráfica, 26% exfumadores, pero quédense con esto porque es lo que hay que eliminar. Prácticamente un 25%, Isabel, fuma a diario o al menos de vez en cuando. Sí, mira, vamos a mirar por grupos de edad. A ver qué te parecen estos datos, Andrea. Pues mira, yo aquí así, a priori saco dos conclusiones. Primero, fíjense, los hombres, ¿no, Isabel? Los hombres consumen más tabaco que las mujeres y me llama la atención la franja de edad. La franja de edad donde más se fuma es entre los 25 y los 34 años, que fíjate, casi más del 30% de los hombres fuman y las mujeres entre el 20 y el 30%. ¿Me estás diciendo que 1 de cada 3 jóvenes de entre 25 y 34 años que nos está viendo ahora mismo fuma? Sí, exactamente, consumen tabaco. Y te iba a decir, había un dato que me ha preocupado, pero luego te voy a preguntar, consumo de tabaco en Aragón. ¿Cómo estamos los aragoneses? Pues mira, hemos dicho que en España más o menos fuma el 25% de la gente, ¿no? 1 de cada 4 españoles fuma. Sí, pues en Aragón somos Ohio, estamos ahí. De nuevo somos el Ohio español. 23,7%. O sea que estamos en la media. Sí, por ahí andamos, ojalá estuviéramos por debajo. Hay que bajar estas cifras. Te iba a preguntar por esto porque he visto antes esa gráfica que nos has traído, ese consumo de tabaco entre jóvenes de 14 y 18 años. ¿Qué pasa aquí, Isabel? Mira, estos datos sí que son solo de Aragón, ¿de acuerdo? Y exclusivamente de gente entre 14 y 18 años. Entonces, si te das cuenta, a partir de la ley antitabaco del 2010 ha ido bajando el consumo. Sí, pero aquí hay un dato muy preocupante. Año 2016, prácticamente el 34% de los jóvenes fuma entre 14 y 18 años, que estamos hablando de gente muy joven. Muy joven, y además si te das cuenta, fuman más las mujeres que los hombres en este grupo. Solamente este último año es cuando los hombres superan a las mujeres, pero... O sea, que es aquí cuando mucha gente se engancha al tabaco. Los padres que nos estén viendo, vigilen a sus hijos, quédense con este dato, el 35% de los chavales fuma. Entre 14 y 18, pero vamos a ver ahora la edad de inicio. ¿Es igual de preocupante? A mí me preocupa bastante. De los 13 años, que digamos era la edad de inicio de consumo de tabaco en 2008, en 2016 está en 13,8 años, 13,6 años, o sea, se ha retrasado un poquito. Me preocupa mucho, Isabel, esta tabla porque a los 13 años y medio los chavales empiezan a fumar. Sí. Esto es preocupante. Para mí, desde luego, creo que sí que lo es. Yo estaría bastante preocupada si fuera madre de una cría de esa edad. Pues padres y madres aragoneses, quédense con este dato, vigilen a sus chavales. E Isabel, vamos a decir que en Aragón, en cualquier centro de salud, usted puede ir para que le ayuden a dejar de fumar, así que anoten bien eso.